Bienvenidos. Estamos profundizando en todo cuanto más podemos acerca de las verdades divinas de la palabra de Dios. Y hemos abarcado temas muy importantes, muy complejos y también a la vez muy fascinantes. Y eso es lo maravilloso que nos ofrecen las Sagradas Escrituras. Una cantidad enorme de respuestas a tantas preguntas que nos formulamos y aún hay mucho por abarcar, mucho por aprender y mucho por descubrir. Pero por eso mismo es muy importante que cada tema sea tratado de forma expositiva, para tener una interpretación correcta y apropiada de las Escrituras y no de una forma personal. Venimos estudiando la doctrina de la Iglesia y estamos viendo de qué forma cada verdadero creyente le da la gloria a Dios dentro de la Iglesia. Dios es glorificado a través de su propia palabra, a través de la salvación de los hombres y a través de la nueva vida que recibimos por medio de su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo que viene a morar en cada uno de los creyentes. Todo lo que el hombre nunca ha podido lograr y nunca logrará por sí mismo para la gloria de Dios, ahora es posible a través de Jesucristo. A través de Él se nos ha abierto una senda para que cualquier persona pueda estar en relación renovada con el Padre. Jesús nos llama a seguirle, y cuando creemos que su sacrificio en la cruz es lo que nos justifica ante Él, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y cuando le damos la espalda a nuestra antigua forma de religión pagana en la que veníamos, para luego volvernos solamente al Salvador y a su palabra, de la misma forma como lo hicieron todos aquellos hombres del Antiguo Testamento que le daban la espalda a sus tribus y a sus naciones idólatras y paganas para pertenecer a la nación de Israel y adorar al único Dios verdadero. Entonces, en ese momento somos aceptados por Dios, somos reconciliados con Él, somos lavados de nuestros pecados, somos justificados por Dios y Él nos hace parte de su familia del nuevo pacto. Jesucristo se presenta ante Dios como el sumo sacerdote que cumple con todas las demandas de santidad y de pureza que nosotros no podemos cumplir. Solo Él cumple con todas las demandas de justificación por el pecado de los hombres y pone en vigencia un nuevo pacto en el que une tanto a judíos como a no judíos en un mismo cuerpo llamado Iglesia. Este es el gran misterio que no les había sido revelado a los judíos, el misterio que había estado escondido en el consejo divino y que era insinuado detrás de todos los símbolos que apuntaban al Mesías, pero que ahora nos es revelado de forma completa a nosotros a través de los apóstoles. Precisamente el apóstol Pablo lo explica en Efesios capítulo 3, versículo 6, cuando dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Nunca antes el hombre había tenido tal nivel de revelación de sabiduría de Dios, que ahora los no judíos también recibiríamos la herencia del reino eterno de Dios a través de la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, solo a través de Cristo, somos hechos sacerdotes dignos para entrar confiadamente al lugar santísimo de su presencia, y esa es la razón por la que el apóstol Pablo también escribe en Gálatas capítulo 3, versículo 28, que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. ¿Por qué? Porque todos nosotros venimos a ser uno en Cristo Jesús. Esa es la razón por la que el verdadero Hijo de Dios no tiene necesidad de acceder al Padre a través de los lavamientos ceremoniales, o de los sacrificios corporales, o de las laceraciones de su cuerpo, o a través de los ángeles, de sus fallecidos ancestros, y mucho menos a través de falsos intercesores o santos consagrados hechos de arcilla que no ven, no hablan y no se mueven. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5. Y esa es la razón por la que Dios ahora invita y llama a todos los hombres a que se acerquen confiadamente al trono de la gracia
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Solo Jesucristo es quien nos da la entrada a la gloria de Dios. Como ve, siempre volvemos al mismo aspecto, siempre volvemos al mismo punto. Todos los temas de la Escritura siempre tienen cohesión y convergen en el mismo punto: Jesucristo y su Evangelio. Ambos son el misterio revelado de Dios. Pero ese misterio, ese nuevo pacto, no es hecho con los no redimidos, sino con los redimidos, con los que creen en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y ese pacto nos asegura y nos promete que en favor de esos creyentes verdaderos estará el cuidado, la bendición, la fidelidad y la lealtad del propio Dios. Que aún a pesar de nuestras fallas, de nuestras flaquezas, a pesar de nuestras imperfecciones y de nuestras debilidades, Jesús está comprometido en convertirnos en creyentes cada vez más maduros y más firmes en el conocimiento de la verdad de su palabra, para así ser más fieles a Él. El nuevo pacto nos hace libres de la antigua tiranía de un sistema legalista, de normas estrictas y de normas ceremoniales, de la terrible presión por guardar un código de ritos y de la frustración de no poder cumplir con ordenanzas que el antiguo pacto proyectó para el pueblo de Dios en muchas áreas de la vida. Y aquí entramos entonces en un nuevo tema. ¿Quiere decir esto que ya no debemos preocuparnos por obedecer los mandamientos y que tenemos libertad para hacer lo que nos plazca? Por supuesto que no. No es así, porque este nuevo pacto no anula la ley de Dios. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, todas las personas adquirimos salvación solo por medio de la fe y no de nuestras obras. La base del pacto es siempre la misma: la gracia de Dios. Nunca ha habido salvación por medio de obras. Y este nuevo pacto no afecta la ley de Dios porque, de acuerdo con Jeremías 31:33, lo único que cambia con el nuevo pacto es el lugar donde queda guardada y grabada dicha ley de Dios. Antes fue grabada en piedra y ahora queda grabada en el corazón de los hombres. Así que la ley moral de Dios continúa en vigor. Por eso, hoy vamos a entrar en el fascinante tema de los 10 mandamientos. El texto que vamos a estudiar como base para este tema se encuentra en Éxodo capítulo 20 de los versículos 1 al 17. Pero antes de entrar en materia, el día de hoy vamos a estudiar el contexto de esta cita para entender la situación que gira alrededor del tema de los 10 mandamientos, y para ello trataremos el día de hoy solamente con el capítulo 19 de Éxodo. Leamos en primer lugar los versículos 1 al 8. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Oremos. Nuestro amado Dios, hoy te damos gracias una vez más por darnos este nuevo día en el que podemos meditar en tu palabra. Gracias por permitirnos entrar en este fascinante tema de los 10 mandamientos y de poder entender cada uno de ellos y entender lo que tú quieres expresarnos acerca de tu naturaleza, acerca de ti y acerca de tu Hijo Jesucristo a través de ellos.
Padre Celestial, gracias porque también podemos aprender y entender quiénes somos nosotros y quiénes podemos llegar a ser nosotros en la presencia de tu Hijo. Te alabamos porque tú nos permites entender tu palabra por medio de tu Espíritu Santo y pedimos que por medio de tu Espíritu nosotros podamos comprender y abarcar todo lo que tú quieres enseñarnos el día de hoy. Permite, Señor, que tu palabra quede grabada en nuestros corazones y que de la misma manera pueda ser puesta en obra en nuestras vidas. Rogamos por todas aquellas personas que hoy escuchan este tema y te damos gracias y oramos en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. A través del estudio de los pactos venimos viendo cómo el Señor había anunciado que los israelitas serían su pueblo. Él los sacó de la esclavitud de Egipto y los llevó por el desierto a una nueva tierra prometida para que ellos fueran un ejemplo para el resto de las naciones en el mundo, en cuanto a la relación que el hombre debía tener con el único Dios verdadero. Y en esta larga travesía hasta el lugar prometido, la ley de Dios cumpliría con dos propósitos muy importantes. Primero, manifestar a Dios y segundo, manifestar al pueblo de Dios. El primer propósito que tiene la ley de Dios es demostrar que hay un Dios real, vivo y verdadero. Es cierto que la creación misma ya nos da testimonio y nos habla de un Dios creador y poderoso. Así lo dice el Salmo 19:1. Pero es necesario que Dios mismo se dé a conocer al hombre a través de un compañerismo y una relación personal con Él para manifestar quién es Él como persona. Y eso es lo que vemos que Él hizo. Los mandamientos llegan a ser una expresión de su carácter. A pesar de la caída del hombre y de su destierro del Edén, Dios manifestó su misericordia en seguir relacionándose con el hombre para darse a conocer a ellos. Dios no abandona al hombre en su desgracia del pecado y por el contrario le provee un único medio de reconciliación y de restauración con Él a través de un Mesías prometido. Y por eso, Él entonces hace una alianza eterna con el hombre a través de Abraham y su descendencia, el pueblo de Israel. Sin embargo, esos descendientes, esos israelitas, tenían mucho que aprender acerca de quién es en realidad Dios. Y con mucha paciencia, Dios comenzó a autorrevelarse a su pueblo. El segundo importante propósito de la ley estaba en darle identidad a ese grupo de hombres tan grande que Dios acababa de liberar de la esclavitud de Egipto. Israel fue escogido por Dios y fue llamado luz a las naciones porque debía cumplir con una función en especial: reflejar la gloria de Dios a las naciones. Pero para eso el pueblo debía ser formado por Dios mismo para adquirir una nueva identidad. Y para eso Dios les da los mandamientos, para que fueran dejando de parecerse a los egipcios y fueran adquiriendo unos rasgos, unos hábitos, unas características muy diferentes como el pueblo único de Dios. Ahora bien, es muy importante también que hagamos énfasis en la diferencia que hay entre los 10 mandamientos y las demás leyes dadas por Dios. Había en general 3 grupos de leyes que Dios estableció con su pueblo a lo largo de su peregrinaje hasta la tierra prometida. Y vamos a repasar cada uno de esos grupos. En primer lugar tenemos las leyes morales. Estos son el grupo de los 10 mandamientos que aparecen aquí en Éxodo capítulo 20 y que curiosamente también son reconocidos por muchas otras naciones que no son necesariamente temerosas de Dios. Estos mandamientos son la ética moral de Dios, pero también a lo largo del tiempo se han convertido en la ética moral humana, ya que la gran mayoría de personas no está de acuerdo con, por ejemplo, la mentira, el robo o el asesinato. En segundo lugar tenemos las leyes ceremoniales. Estas aparecen en Levítico y tenían que ver con todos los aspectos religiosos de la nación de Israel. ¿Qué tipo de animales debía ofrecerse para determinados pecados? Si las palomas, los corderos, las ovejas o los chivos. ¿Qué días son solemnes para las fiestas? Y tenían las fiestas de las primicias, la fiesta de las cosechas, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de la Pascua y otras más. ¿Quiénes debían ejercer el sacerdocio del tabernáculo o del templo? ¿Cómo debían vestirse ellos?
cuáles eran sus funciones, cómo debían limpiarse, cómo debían hacer los sacrificios, cómo debían quemar el incienso y todo lo demás. Estas leyes ceremoniales tenían un solo propósito: anunciar al Mesías. Todas estas leyes, todo lo que se hacía y todo lo que había en el tabernáculo, el atrio, el altar y la fuente de bronce, la mesa de los panes de la propiciación, el candelero, el arca de la alianza, el propiciatorio, las cortinas, el incienso, la vestimenta de los sacerdotes, los animales para el sacrificio, absolutamente todo tenía el único propósito de señalar, ejemplificar, proclamar, ilustrar y apuntar solamente al Mesías, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y todas estas leyes y normas ya fueron completas en Él. Consumado es, porque la ofrenda perfecta fue ofrecida por el sacerdote perfecto. En tercer lugar tenemos las leyes civiles. Estas aparecen en el libro de Números y parte de Deuteronomio, y eran para el orden social y estatal del pueblo, tales como cómo se debían dividir los terrenos, cómo se debían pagar las deudas con otras personas, cuánto tiempo era el periodo total de servicio de un esclavo, cuáles eran las normas para los casamientos, cómo se manejaban las herencias, de qué manera se debía llevar a cabo los problemas judiciales. Y hasta incluía también normas sanitarias que ellos no tenían, lo que les estaba permitido comer, cómo debían manejar los alimentos, cómo debían asearse, cuáles eran las normas para las mujeres que estaban en periodo o cuando estaban encinta, cómo debían deshacerse de sus excrementos bajo tierra, todo lo que concernía al manejo del aseo personal y muchas otras cosas. Todas estas leyes civiles y de gobierno fueron guardadas por Israel mientras fue una nación libre y teócrata, es decir, una nación gobernada y dirigida directamente por Dios. Cuando ellos quedaron cautivos bajo el dominio de otros imperios como castigo de Dios por su desobediencia y su idolatría, fueron conquistados por otras naciones y entonces regían sobre ellos las leyes gubernamentales de esas naciones a las que fueron esclavos, como los asirios, los babilonios, los medos, los persas, griegos y romanos. Y cada imperio que los dominaba imponía sus propias leyes civiles sobre ellos. Por esa razón, vemos que los judíos en el tiempo de Jesús debían pagar, por ejemplo, los impuestos a Roma, y todos sus asuntos judiciales estaban bajo el gobierno del Imperio Romano también. Esa es la razón por la que los judíos no pudieron matar a Jesús cuando ellos quisieron, y por eso ellos tuvieron que mandar al Señor primero ante Pilatos y luego ante el César. ¿Por qué? Porque estaban bajo otro dominio, el dominio de los romanos. De esta manera, las leyes civiles dejaron de aplicarse cuando dejaron de tener autonomía por estar bajo el gobierno de otras naciones. Las leyes ceremoniales dejaron de aplicarse porque quedaron satisfechas cuando vino el Mesías. Pero las leyes morales de Dios aún siguen vigentes. Y el mismo Mesías, la palabra viva de Dios en persona, habló de esas leyes morales, las vivió, las explicó y las resumió en 2 grandes mandamientos que estaremos viendo más adelante, porque forman parte de su naturaleza también. Ahora ya sabemos a qué clase de leyes nos vamos a enfocar cuando hablamos de los 10 mandamientos. Pasemos entonces a Éxodo capítulo 19 y tengamos en cuenta en primer lugar los versículos 1 al 8. Con todos estos acontecimientos maravillosos que el pueblo de Israel experimentó desde su salida de Egipto, Dios les mostró a ellos quién era Él, pero ellos aún no conocían en verdad a ese Dios de sus antepasados que les había librado. La gran revelación del carácter de Dios estaba a punto de comenzar. En términos simples, Dios les estaba diciendo: si me obedecen, entonces yo los aceptaré y serán una declaración viviente a todas las naciones de cómo soy yo. Versículo 5. La única condición era ese gran pero. Si me obedecen, entonces los bendeciré. Hasta ahora los israelitas habían establecido
ante Dios un récord, un registro muy pero muy pobre de fe. Cuando les faltó el alimento en el agua en el desierto, ellos comenzaron a quejarse y a murmurar contra sus líderes Moisés y Aarón, en lugar de confiar y de pedir con humildad a ese Dios que ya los había librado de la esclavitud de Egipto. Aún así, Dios fue misericordioso y les envió codornices, pan del cielo, purificó las aguas amargas del desierto y también les dio a beber del agua de la roca. Eso lo vemos en Éxodo capítulos 16 al 17. Luego ellos tomaron para sí más maná del que necesitaban para el día, aun cuando el Señor ya claramente les había avisado que no lo hicieran. Y como consecuencia de su desobediencia, ese maná amanecía con gusanos al día siguiente y con hedor. Éxodo 16:20. Así que la respuesta más honesta a esa palabra que Dios les está haciendo aquí pudo sinceramente haber sido la siguiente: pero Señor, si nosotros somos un fracaso a la hora de obedecerte, tú eres un Dios santo y nosotros somos pecadores. Si tú vas a aceptarnos y deseas que seamos tu pueblo escogido y un sacerdocio santo, sobre la base de nuestra obediencia, entonces vamos a tener un gran problema. Pero cuando Moisés reunió a todo el pueblo y les preguntó qué harían frente a tal declaración de Dios, recibió una respuesta muy entusiasta de parte del pueblo. Todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Versículo 8. Es posible que todos ellos hicieran una declaración de corazón: Dios, tú puedes estar seguro de que haremos cualquier cosa que nos pidas. Y así como ellos, muchos de nosotros hoy también tenemos un grato deseo de agradar a Dios y de obedecerle. Pero, ¿podemos realmente cumplir con todo lo que Dios demanda de nosotros? La verdad del asunto es que los israelitas en ese momento no fueron capaces de percibir completamente las implicaciones de la santidad o la justicia requerida por Dios. A partir de aquel día y durante 1500 años ellos demostraron que no eran capaces de cumplir con esa ley divina. Esa misma actitud resulta evidente el día de hoy en muchísimas personas que creen que son mejores que otras porque no cometen los mismos pecados escandalosos que otros cometen, o porque consideran que pueden agradar a Dios por sí mismos, cumpliendo y llevando a la práctica en sus vidas las demandas de Dios. Pero no es así. ¿Realmente somos capaces de obedecer a Dios en todo lo que Él nos pida? Y más aún, si Dios sabía cómo era su pueblo y sabía perfectamente lo imperfectos y pecadores que eran, ¿por qué Dios los pone en una condición de elección de ese tipo? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? ¿Qué es lo que Dios quiere mostrarles? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarles con todo esto? El hombre no puede agradar a Dios y fracasa siempre que lo intenta, porque no puede cumplir de forma perfecta con toda la ley de Dios. Dios quiere darle al pueblo algunas ayudas visuales para entender algunos aspectos muy importantes acerca de Dios y acerca de lo que ellos serán como su pueblo. La lección de los 10 mandamientos de Dios con su pueblo comenzó con 3 grandes ayudas visuales que vamos a ver ahora desde los versículos 9 al versículo 25. Entonces Jehová dijo a Moisés: He aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo de Jehová, y Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: Guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: Estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana,
vinieron 3 relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: Desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: El pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: Señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová dijo: Ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo. Mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. En las 2 primeras ayudas visuales, Dios le ordenó a Moisés que el pueblo fuera consagrado, es decir, apartado. Ellos fueron convocados a dejar de lado sus tareas comunes para dedicar un tiempo específico a ejercer labores religiosas. Primera ayuda visual: consagración. Versículos 10, 14 y 15. Ahora debían limpiar sus ropas y sus cuerpos, y debían disciplinar sus mentes distraídas con las cosas del mundo para centrarse mental y emocionalmente en el Señor. Los afectos y las pasiones impuras del pueblo debían apartarse a fin de que sus corazones estuvieran dispuestos en la meditación y en la oración para recibir con disposición la ley de Dios, con devoción y reverencia. Dios estaba demandando de ellos pureza física, pero también pureza emocional y mental, porque Él es un Dios puro en todos los sentidos. Mientras ellos lavaban sus vestidos, debían de estar pensando en la limpieza de sus almas mediante el arrepentimiento. Las normas de urbanidad, que hoy se han estado perdiendo, nos han enseñado a presentarnos con decoro ante personas muy importantes. Y es muy triste que hoy muchos no tengan ese decoro cuando de servir al Señor se trata. Es cierto que Dios se fijará más en la presencia de nuestros corazones que en nuestra apariencia personal, pero no es posible que haya más decoro de nuestra parte ante autoridades humanas que ante la autoridad de toda la creación. La purificación del pueblo de Israel también consistía en abstenerse de relaciones sexuales, no porque éstas fueran malas en sí mismo. Recordemos que Dios mismo había bendecido al hombre con la procreación, y las relaciones sexuales estaban permitidas por él dentro del matrimonio. Pero a causa del pecado, el sexo fue depravado, y este estuvo siempre presente en todos los cultos paganos de muchas de las otras regiones, y estuvo presente en las prácticas de idolatría. Por eso el pueblo de Dios debía distinguirse y separarse. De esta manera, con estos 2 actos de obediencia, el pueblo de Dios comenzaría sabiendo que Dios es puro y comenzaría su identidad como un pueblo puro y diferente que reflejara pureza física, pero también reflejaría pureza espiritual. Quisiera que nos preguntáramos en este punto: ¿qué tan disciplinados estamos a la hora de servir al Señor? ¿Podemos dedicar tiempo en oración, en meditación, en alabanza y en el estudio de la palabra de Dios sin que nuestras mentes se distraigan en otras cosas? ¿Podemos dejar de lado las cosas del mundo que nos afanan para centrarnos en el Señor? ¿Podemos atender a un estudio bíblico sin la preocupación de lo que sucede a través de nuestro teléfono? Entonces, en primer lugar, debemos tener consagración a la hora de escuchar la voz de Dios. La segunda ayuda visual fueron los límites, versículos 12 y versículos 21 al 23. El pueblo de Dios no podía subir al monte ni tocar sus límites, o de lo contrario moriría.
Esta segunda ayuda visual nos habla de la santidad de Dios. Recuerde que la palabra santo proviene del hebreo kadosh, que significa separado o apartado. Para tener un ejemplo de esto, podemos pensar en cómo nosotros apartamos algunos instrumentos de la casa para un uso exclusivo, ya sea de uso honroso o deshonroso. Hay un plato especial que está apartado para servir nuestros alimentos y hay otro para la comida de nuestras mascotas. Nadie le serviría la cena a su invitado en el plato del perro, por ejemplo. Eso no solamente sería asqueroso, sino también deshonroso. Esa clase de consagración es a lo que se llama bíblicamente santidad. Pero, ¿de quién debían ellos estar apartados si ya estaban ellos en el desierto? El pueblo estaba ahora físicamente apartado de Egipto, pero aún debían apartarse también de forma mental y emocional de su antigua forma de vida. Recuerde que cada vez que el pueblo renegó contra Dios cuando les hizo falta el agua o el alimento, ellos siempre sacaron a relucir las comodidades, entre comillas, que ellos tenían en Egipto. Éxodo 16:3 nos dice: «Y les decían los hijos de Israel a Moisés y a Aarón: Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud». Estos hombres habían sido redimidos de Egipto y aquí estaban frustrados cuando les faltó el alimento y estaban acusando a sus líderes y diciendo que la muerte era preferible a la salvación que Dios les había brindado. Ellos estaban andando por vista y no por fe. Estaban recordando con melancolía y de forma selectiva lo que tenían en Egipto. Es cierto que tenían carne para comer, pero no estaban pensando en la esclavitud y la servidumbre, en la falta de dignidad, en cómo mataron a sus hijos, y por eso no ven nada de lo que Dios está haciendo con ellos. Y así también el día de hoy es muy triste que hay muchas personas, y en especial también cristianos, que están comenzando su nueva vida con Cristo y que están recordando con melancolía cómo eran sus vidas en el mundo. Más fácil, sin pruebas, sin luchas espirituales, sin dificultades. Tal vez muchos han renegado de Cristo y le han dado la espalda al cristianismo. ¿Por qué? Porque les han ofrecido un evangelio falso, un evangelio de prosperidad, un evangelio donde les han dicho que si ellos entregan todas sus pertenencias, que si ellos hacen pacto con Dios a través de los diezmos, entonces Dios los tiene que bendecir y va a tener que darles porque ellos son sus hijos. Pero cuando empiezan a vivir pruebas, cuando empiezan a vivir dificultades, entonces le dan la espalda al Señor, porque su mente nunca estuvo en agradar, en servir al Señor, sino en recibir bienes materiales y salud bajo el mal uso de la palabra, la bendición de Dios. Este pueblo había salido de Egipto, pero aún seguía aferrado de corazón a lo que tenían en Egipto. Y ahora la manera en la que ellos verían la santidad de Dios es comparándola con su pecado. No podemos conocer la gravedad de nuestro pecado hasta que veamos cuán santo es Dios. Y no podremos reconocer la santidad de Dios hasta que entendamos cuán grave es nuestro propio pecado. Y eso es lo que el pueblo está a punto de aprender. Cuando la Escritura nos dice que Dios es santo, está diciendo que Él está separado y apartado de todo pecado, de toda maldad y de toda injusticia. Si Dios fuera injusto en una millonésima parte de su ser o de sus actos, entonces dejaría de ser Dios. Así, estas acciones no tenían valor en sí mismas, pero estaban dirigiendo al pueblo a entender que la pureza espiritual era un aspecto vital en su relación con el Dios santo. Dios es santo y esa es la condición para cualquiera que quiera vivir en su presencia. El hecho de que cualquiera que traspasara los límites del monte moriría era un recordatorio más de que la muerte es la consecuencia por el pecado. La tercera ayuda visual fue la voz de Dios, versículos 16 y versículos 18 al 19. Por último, Dios comenzó a hablar con su pueblo. Nunca se predicó, ni antes ni después, un sermón igual a este que fue predicado a todo el pueblo de Israel en el desierto. ¿Por qué?
Porque en primer lugar el predicador fue Dios mismo, quien descendió sobre el monte Sinaí en fuego. Versículo 18. Ellos ya habían visto cómo la gloria de Dios les había acompañado a través del desierto. Y esa misma gloria de Dios vuelve a aparecer ahora a vista de todo el pueblo en el monte Sinaí. Pero los truenos son una expresión de la voz de Dios que los atormentaba. En segundo lugar, el púlpito, o mejor dicho, el trono, fue el mismo monte Sinaí cubierto de espesa nube, versículo 16, y todo el monte que se estremecía. Y en tercer lugar, la congregación fue convocada con sonido de trompeta muy fuerte que iba aumentando en extremo, versículo 19. Es impresionante. Rayos, fuego, humo, estremecimiento del monte y una nube que cubría el monte. Toda la gente tembló. Eso es lo que causa la voz del Dios verdadero de la creación. Temor y temblor, reverencia. Todo esto nos muestra cuán majestuoso es el Señor. Pero esta reverencia se ha ido perdiendo en nuestros púlpitos, se ha ido perdiendo en nuestras iglesias con el pasar de los años. La gente ya no acude al templo con la misma reverencia, con el mismo respeto. Los hombres ya no tenemos temor de la palabra de Dios, no tenemos temor de sus mandamientos. Pecamos abierta y descaradamente ante su presencia y nos olvidamos de que Él lo ve todo. Pero eso sí, cuando llegan las necesidades, cuando llega la angustia financiera a nuestras vidas, cuando nos rodean los problemas, cuando empieza a faltar la salud, cuando estamos en medio de una crisis, cuando nos vemos al borde de la muerte, entonces en ese momento nuestras rodillas tiemblan y recuerdan que hay un Dios poderoso que nos puede auxiliar. Solo en esos momentos es cuando nos dedicamos a la oración, solo en esos momentos es cuando nos dedicamos a buscar de Él, solo en esos momentos es cuando decidimos volver a Él. Y Dios aún sigue hablando y Dios aún sigue llamando a los hombres para que se vuelvan de sus caminos pecaminosos y vayan a su presencia. El pueblo de Dios se estremeció al permanecer al pie del monte. Los israelitas no pudieron contemplar nada más allá de esas señales de la gloria, el poder y la voz de Dios. Solamente Moisés y Aarón se les permitió subir al monte, y esas instrucciones hicieron que el pueblo recordara vividamente el abismo de separación tan enorme que hay entre Dios y ellos, entre lo divino y lo humano, entre lo santo y lo pecaminoso. Los truenos y los relámpagos tienen sus causas naturales, pero la palabra de Dios nos dirige a una manera especial en la que Dios se está manifestando y de la que debemos tomar nota, porque esto nos habla del poder de Dios y del terror que nos infunde su santa presencia. Si alguna vez hemos estado en medio de una manifestación natural como una gran tormenta, un tornado, un terremoto o un temblor, sabemos que no hay evento mayor que nos recuerde que hay un Dios creador. La misma naturaleza anuncia la obra de sus manos y nos recuerda que como pecadores, el hombre tiene una buena razón para temblar ante la presencia del Señor. El pueblo de Dios había comenzado con progreso extraordinario en cuanto al conocimiento real de Dios, pues Él mismo se estaba comunicando a su pueblo de una forma muy clara. Todos estos fenómenos naturales que acompañaron la llegada de la ley de Dios impresionaron profundamente al pueblo para que comprendieran que este era un suceso muy solemne y comprometedor. Todo este extraordinario despliegue de poder y de majestad les estaba dando a conocer a un Dios eternamente santo, pero también a un Dios grande en misericordia. Y es muy importante que pasemos por esta primera parte antes de comenzar a estudiar los mandamientos, ya que estos son la expresión misma del carácter de Dios y deben ser tomados con el mismo temor y la misma reverencia que el pueblo de Dios los recibió por primera vez. Moisés, el diácono de Dios que sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, ahora conducía a este pueblo para recibir la ley de los mandamientos directamente de los labios de Dios. El pueblo había comprobado con sus propios ojos quién es el Dios verdadero. Ellos vieron su poder al salir de Egipto. Ellos vieron su protección y su mano amorosa cuidando de ellos.
Dios los alimentó y les proveyó para sus necesidades básicas. Y así lo sigue haciendo hoy con nosotros. Él aún sigue siendo paciente con todos los hombres porque desea que todos le conozcamos. Pero, ¿conocemos realmente a Dios? ¿Tenemos en mente su santidad a la hora de pecar voluntariamente? ¿Entendemos cuán graves consecuencias trae nuestro pecado? Por fortuna para nosotros, Él es el Dios de pactos que nunca cambia. Y si bien es cierto que es un Dios de temer, también es un Dios de amor, que nos brinda un camino para que volvamos a Él. Ahora tenemos un mediador que cumple con todos los requisitos de santidad y de pureza para estar en la presencia de Dios. Y ese es su Hijo Jesucristo. Él es quien cumple con todos los pactos. Él es quien cumple con las leyes morales de santidad y perfección. Él es el sumo sacerdote que cumple con todas las leyes sacerdotales. Y Él es el Rey de Reyes que cumple perfectamente con todas las leyes civiles del nuevo reino y reina eternamente a la diestra del Padre. Por consiguiente, todos los hombres hoy somos invitados también por Dios a apartarnos de nuestra manera de vivir pecaminosa y a limpiar nuestros corazones con el agua viva de la palabra de Dios, palabra que es encarnada en la persona de Jesucristo. La palabra viva, final y definitiva de Dios, y que llega a nosotros a través de las buenas noticias del Evangelio de salvación. ¿Y cuál es esta noticia de salvación? Pues que Dios, como juez justo, en la cruz ha derramado sobre su Hijo Jesucristo toda su ira y todo su juicio que debíamos recibir nosotros como pecadores, haciendo justicia sobre nuestras injusticias. Y ahora Él es paciente y está llamando a todos los hombres en todo lugar a que reconozcamos y nos arrepintamos de nuestros pecados. Que reconozcamos ese acto de justicia establecido sobre Jesús en la cruz y nos apropiemos de Él por medio de la fe. Dios nos llama al arrepentimiento y la fe. El problema es que, como sucedió en los antiguos tiempos de la historia bíblica y a través de los siglos de la historia humana, muchos se niegan a obedecer esa oferta de salvación. Muchos se niegan a reconocer que son pecadores y buscan afanosamente cumplir con los mandamientos, porque se ven a sí mismos como hombres buenos, que no cometen los mismos pecados escandalosos que otros cometen, y que no quieren reconocer que no pueden cumplir con toda la ley de Dios de forma perfecta. La única forma en la que podemos ser vistos por Dios como cumplidores perfectos de su ley es a través de Cristo, y la única forma de ser identificados con Cristo es a través de la obediencia al Evangelio. Es por eso que Hebreos 3:15 incluye una advertencia de parte del Espíritu Santo. Si escucháis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Por eso, estimado oyente, le invitamos a que escuche y atienda a esa voz eterna y presente de salvación, con un corazón sensible y dispuesto a obedecerla. Arrepiéntase de sus pecados pasados y dele la espalda a sus pecados presentes. Y luego, aprópiese mediante la fe del sacrificio de Cristo en la cruz como su único acto de justificación y de salvación ante el Padre. Porque las promesas de Dios y las bendiciones que vienen por cumplir con sus mandatos son dadas en los términos del pacto. Porque ninguno de nosotros puede guardar esa ley de Dios de forma perfecta, pero Jesucristo sí. Y a través de Él somos vistos por el Padre como perfectos. Pero eso no quiere decir que no debamos cumplir con la ley moral de Dios, porque ésta aún sigue vigente. Dios es un Dios de temor, pero también es un Dios de amor. Él es paciente con los hombres para que todos procedan al arrepentimiento. Él desea que nadie experimente la ira santa de su juicio, y por eso la copa de la ira de Dios fue derramada sobre Jesucristo para satisfacer las demandas de la justicia de Dios. Cristo vino para recibir a pecadores, pero no para dejarlos en sus pecados. Israel fue testigo de todo lo que Dios hizo con Egipto y con ellos a través del desierto. ¿Qué manifestaciones tenemos nosotros del poder de Dios en nuestras vidas? ¿El Señor tal vez te ha librado de una terrible enfermedad o de la muerte?
El Señor tal vez te ha librado de algún peligro eminente. El Señor tal vez te ha sacado de un Egipto y te ha traído a una tierra que fluye leche y miel y te ha provisto de salud y de bienes, y tú sigues mirando hacia atrás lamentándote de lo que tenías antes sin ver lo que Dios te está dando ahora. Creo que tenemos mucho que agradecer al Señor y por eso vamos a orar. Amado Padre, hoy te damos gracias porque nos has mostrado cuán importante es tu palabra, por ver la forma en la que tú te has comunicado con tu pueblo y ver que aún sigues comunicándote con nosotros a través de tu Hijo. Gracias porque tú nos has dado tu palabra viva y eficaz para cualquier tema, para cualquier aspecto de nuestras vidas. Gracias porque sabemos que en ti podemos encontrar ese maná y esa agua de vida que necesitamos. Gracias por la salvación que nos brindas. Señor, hoy reconocemos ante ti que hemos sido ingratos en muchas maneras y no hemos sido agradecidos contigo. Señor, perdónanos porque a veces solamente te buscamos cuando pasamos por necesidades. Te alabamos y te damos gracias, Señor, porque aún sigues hablando a nuestras vidas a través de tu palabra. Y queremos pedirte, Señor, que muevas nuestros corazones y nuestra mente para que aprendamos a tener reverencia de la presencia tuya en nuestras vidas. Gracias te damos por este mensaje y te pedimos para que esta palabra quede guardada en nuestros corazones y sea cumplida a través de nuestras vidas. Que podamos reconocer todos los bienes que tú nos has dado y que podamos seguir alabándote y glorificándote como el único Dios vivo y verdadero. Pedimos tu bendición y damos gracias en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.